Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen los inconvenientes. Les saluda Richard Pulque, gerente de soluciones en la empresa Offices. El día de hoy vamos a presentar un caso que normalmente se nos presenta en muchas empresas, ¿no? El tema de las remuneraciones y la planilla electrónica. Un dolor que para muchas empresas mayormente es un trabajo manual, trabajo a largas horas o muchas veces hasta inconvenientes para los cálculos. En esta oportunidad nos acompaña, permítanme, nos acompaña la doctora Cristina Barturén Chatas, especialista en promoción y prevención de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, quienes nos van a comentar un poco más a detalle sobre las funcionalidades o detalles que pueden encontrar. Por ejemplo, en la planilla de remuneraciones vamos a encontrar también todo lo que tiene que ver con la planilla electrónica o los famosos llamados de registro, ¿no? Adicional a ello, vamos a ver algunos aspectos de repente en la forma de multas laborales que pudiéramos tener o actividades que nos puedan generar estos detalles. Antes de poder empezar con esta presentación, vamos a presentarnos quiénes somos nosotros. Nosotros somos la empresa Offices, una empresa peruana con más de 25 años en el mercado y con una experiencia también brindando soluciones de recursos humanos. Así que con la trayectoria que tenemos, también hemos hecho estos webinars pensando en que no solamente las empresas tienen que conocer toda la parte laboral, sino que también los colaboradores puedan conocer derechos laborales. Es por ello que nosotros constantemente estamos brindando estos webinars, casi estamos de manera mensual, ya sea virtual o presencial, siempre estamos invitando a la SUNAFIL para que nos pueda apoyar para estos eventos. ¿Ok? Por parte nuestra, somos una empresa corporativa que tenemos presencia desde México hasta Chile y Argentina, con presencia local en donde nosotros podemos siempre estar en contacto con nuestros clientes o personas que necesiten algún tema de apoyo, asesoría o asistencias. Por parte de nosotros también les podemos ofrecer, digámosle así, no solamente la asesoría, sino también poder automatizar procesos con soluciones enfocadas a recursos humanos. ¿Ok? No quiero dar más preámbulo, quiero empezar con la presentación de la doctora. Permítanme darle pase. Adelante, Cristina, ¿me logras escuchar? Cristina. Buenas tardes con todos los presentes. ¿Logran escucharme? Confírmeme por favor el audio. Sí te logramos escuchar. Ya, bien. Primero, no pido las disculpas del caso, ¿no? Por los problemas técnicos que hemos tenido. Bueno, siendo así, ya damos inicio a la charla, ¿no? El tema a desarrollar, a capacitar el día de hoy, ¿no? Son, ¿no? Lo que son las remuneraciones. Ahora, para hablar ya, ingresar el tema, ¿no? Primero voy a dar un preámbulo acerca de lo que es una FIL, porque a la fecha, ¿no? Hay empleadores como trabajadores que desconocen, ¿no? La función que tiene una FIL y confunden, ¿no? Con lo que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, SUNAFIL es un órgano técnico, ¿no? Está adscrito, ¿no? Si bien está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero su función es, ¿no? En este caso, de promover, supervisar y fiscalizar, ¿no? El cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cómo promueve, ¿no? Las normas? En este caso, lo que estamos haciendo no es una capacitación a fin de concientizarnos, sensibilizar tanto a la parte empleadora, ¿no? Como a la parte trabajadora, ¿no? Para que tomen conocimiento, ¿no? Manejen las normativas, ¿no? Y así se evita cometer lo que son las infracciones, ¿no? Entonces, la otra forma también, ¿no? Que es una fiscaliza, ¿no? El cumplimiento de la normativa sociolaboral. Entonces, ¿cuál es la normativa sociolaboral que fiscaliza SUNAFIL? Entonces, acá hablamos, ¿no? De lo que son las normas, por ejemplo, ¿no? En este caso de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, cuando sucede, por ejemplo, un acto de hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, ¿no? O de trabajo infantil, cuando se afecte la dignidad del trabajador, ¿no? Su integridad, entonces, en este caso se habla, ¿no? De lo que es incumplimiento a los derechos fundamentales, ¿no? SUNAFIL también supervisa las normas sociolaborales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo que vamos a desarrollar, remuneraciones, ¿no? Cuando el empleador no cumple, ¿no? Con entregar, por ejemplo, el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones,
o no cumple, ¿no?, con entregar las boletas, ¿no?, la copia de las boletas a sus trabajadores, o en tema de contratos modales, por ejemplo, cuando no se celebran por escrito, ¿no?, los contratos modales. Aquí se habla un incumplimiento de lo que son las normas sociolaborales, ¿no? Y también SUNAFIL supervisa las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En este caso ya estamos viendo, ¿no?, cuando ocurre un accidente, un incidente, ¿no? Ya en estos casos lo que ahorita, ¿no?, aprovecho en el momento para decir, ¿no?, como se ven los casos, que el empleador no tiene lo que es el deber de prevención, ¿no?, de vigilancia, el principio de solidaridad, ¿no?, respecto a terceros, ¿no?, proveedores, ¿no?, que estén, ¿no?, en este caso. Entonces, como vemos, el preámbulo general que se está dando es que SUNAFIL prioriza el eje preventivo, ¿no?, con el fin de que hablemos de una cultura, en este caso, ¿no?, de prevención de riesgos, en este caso, ¿no?, de lo que son accidentes, ¿no?, y el cumplimiento de la normativa. Entonces, dicho esto, ingresamos al tema de las remuneraciones, ¿no? Entonces, este tema de las remuneraciones es importante, ¿no? Primero, vamos a partir, ¿no?, de lo que es la Constitución, ¿no?, que es la ley madre, ¿no?, la ley base, ¿no?, de todo, ¿no?, la normativa que tenemos acá en Perú. Entonces, en su artículo 24 de la Constitución, ¿no?, habla, ¿no?, de lo que es el pago de las remuneraciones y los beneficios sociales. Siendo así, ¿no?, a partir de, ¿no?, de lo que es la Constitución, ¿qué significa esto, no? Que la remuneración constituye, ¿no?, en este caso, el íntegro de lo que recibe, ¿no?, el trabajador, ¿no?, por sus servicios. Entonces, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, ¿no? Acá hablamos que sean de su libre disposición, ¿no?, siempre y cuando sea otorgada en dinero o en especie, ¿no? Entonces, vamos a partir, ¿no?, que la remuneración es, en este caso, ¿no?, algo importante. ¿Por qué no? Porque va a permitir, ¿no?, en este caso, ¿no?, a los trabajadores que puedan adquirir sus alimentos, su ropa, ¿no?, salud, va a ser para beneficio, no tanto del empleador como para el trabajador, ¿no? Y tan importante es, por ejemplo, si la empresa, ¿no?, incurre en, digamos, ¿no?, en deudas bancarias, por ejemplo, ¿no?, o no sé, hay una liquidación, no sé, depende, no, fusión, escisión, depende del caso, ¿no?, que ocurra en la empresa. Entonces tiene que priorizar, ¿no?, el orden de prelación en lo que hablamos, ¿no?, en lo que es la alineativa, ¿no?, de concursal, ¿no?, derecho concursal, la prioridad en el pago, ¿no?, la prelación es primero a sus trabajadores. Entonces, es ahí, ¿no?, que quiero indicar la importancia, ¿no?, de lo que es la remuneración, ¿no?, en este caso. Entonces, es un derecho irrenunciable, es un derecho fundamental, ¿no? Es prestativo también, es decir, acá hablamos de la contraprestación. ¿Por qué? Para hablar, ¿no?, de la contraprestación, tendremos que dirigirnos, ¿no?, a lo que son los elementos básicos, ¿no?, que tiene que haber en un contrato de trabajo. Si queremos hablar, ¿no?, de un régimen laboral, ¿no?, y no de lo que es un contrato de locación de servicios, ¿no? Entonces, acá también voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, para hablar, porque siempre confunden, ¿no?, el tema de una relación laboral con lo que es el contrato, ¿no?, de locación de servicios. Entonces, ¿cuáles son los elementos, ¿no?, que tienen que estar sí o sí para hablar de una relación laboral? Que es, primero, en este caso, ¿no?, la remuneración, la subordinación, ¿no?, que es el poder directriz que tiene el empleador, ¿no?, respecto a sus trabajadores, y el tercer elemento, ¿no?, es de la prestación personal de servicios. Entonces, estos elementos nos van a poder permitir diferenciar, ¿no?, de lo que es un contrato de locación de servicio, porque en el contrato de locación de servicio ya hablamos del Código Civil. Y si es así, ya hablamos de que aquí ya no hay una subordinación, es decir, ya no se va a emitir lo que es una boleta de pago, sino va a ser, ¿no?, un recibo por honorarios. Entonces, esto también recalco porque en los expedientes se ve, ¿no?, que para determinar, ¿no?, si hay un vínculo laboral, ¿no?, y si detectamos que hay un vínculo, es en base a estos tres elementos. Entonces, si se cumplen estos tres elementos, ¿no?, que en un contrato, ya el trabajador puede ingresar, ¿no?, puede adquirir, ¿no?, lo que son sus beneficios sociales. Entonces, hacer esta diferencia también es importante en este punto, ¿no? Y genera una ventaja patrimonial, ¿no? Y tiene que ser de libre disposición. Entonces, los ingresos que recibe un trabajador, ¿no?, tienen que ser utilizados libremente en los gastos que crea necesario, ¿no? Ahí ya no va a tener la necesidad de informar a su empleador, ¿no?, en qué lo va a gastar ese monto, ¿no? Entonces, acá también el BPT señala, ¿no?, existen montos remunerativos que no tienen un origen contraprestativo, ¿no? Es decir, que fueron dados por el fin social, ¿no?, el carácter social. ¿Y cuáles son? Ahí vemos en el PPT que son las gratificaciones, ¿no? También está la asignación familiar, ¿no? Y en este caso se han dado, ¿no?,
con un fin social, ¿no? Entonces no tienen un carácter contraprestativo. Entonces, como les mencionaba, la Constitución señala, ¿no?, que todo trabajador tiene derecho, ¿no?, a una remuneración equitativa, suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual, ¿no? Es decir, la remuneración, ¿no?, tiene una naturaleza alimentaria, ¿no? No solo para lo que es el trabajador, ¿no?, sino también para la familia. Entonces, la familia es el fin supremo, ¿no?, de la sociedad, la cédula básica de la sociedad, como se menciona, ¿no? Entonces, esto es la importancia, ¿no?, del por qué estamos capacitando, ¿no?, en este momento, ¿no?, acerca de lo que es la remuneración, ¿no? Dicho esto, ingresamos a lo que son las remuneraciones, ¿no?, que son las sumas que se entregan al trabajador, ¿no?, directamente en calidad de alimentación principal, ¿no? Llamemos desayuno, almuerzo, refrigerio, cena, ¿no? Tienen naturaleza remunerativa, ¿no? Entonces, acá lo que se quiere hacer también, la diferencia, ¿no?, es cuando hablamos que cuando no constituye un carácter remunerativo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, como vemos en el PPT, no constituye remuneración computable, ¿no?, para efecto del cálculo de los beneficios. ¿Qué elementos, no? En este caso, por ejemplo, cuando el empleador entrega vales, cupones, ¿no?, u otros para la adquisición de alimentos, ¿no? Estos no van a constituir, ¿no?, lo que es el carácter remunerativo, ¿no? Entonces, dicho esta parte, ingresamos cuáles son, ¿no?, las remuneraciones que tienen, ¿no?, en este caso el carácter, ¿no?, de remuneración. Entonces, son considerados conceptos remunerativos la remuneración otorgada por el día de descanso semanal, no obligatorio, remuneración por feriados y la remuneración vacacional, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Que acá, por ejemplo, ¿no?, si ustedes están en lo que es su descanso semanal, ¿no?, o están en feriados, ¿no?, no están laborando, pero sí ese es un carácter remunerativo, ¿no? Acá hablamos de la suspensión imperfecta de labores, ¿no? Es decir, ustedes, por ejemplo, no están laborando, no prestan servicios, pero igual el pago va a ser el mismo, ¿no? Entonces, acá también recalcar, ¿no?, que a veces confunden, si ustedes, por ejemplo, están por ejemplo, laborando en feriado, acá el pago ya va a ser el triple pago también, ¿no? Entonces, tener en cuenta este punto. También es considerado un concepto remunerativo la remuneración vacacional, ¿no? Y también la asignación familiar. Entonces, la asignación familiar también decirles, ¿no?, en este caso, que la asignación familiar, ¿no?, va a servir, ¿no?, de base para el cálculo, ¿no?, de los beneficios laborales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para el cálculo de sus gratificaciones, sus ETS, ¿no? También es un concepto remunerativo la remuneración percibida por los primeros 20 días de descanso por incapacidad temporal, ¿no? En este caso, si sufren, no ocurre un accidente, también acá, seas dentro o fuera del centro de labores, los 20 primeros días están a cargo del empleador, ¿no? Es una licencia, acá hablamos, ¿no?, pero por enfermedad. También es un concepto remunerativo la remuneración que perciban, ¿no?, por lo que es la hora de lactancia, ¿no? En ese caso también ingresa al cálculo la remuneración durante el cierre temporal de establecimientos por infracciones tributarias. Acá también, supongámonos, una fiscaliza una empresa y bueno, la empresa no cometió una infracción, SUNAT lo que hace, cierra, ¿no?, el centro de trabajo, ¿no? Entonces, esta es una situación ajena al trabajador, ¿no? Y por eso el hecho, ¿no?, que el trabajador labore ese monto, ¿no?, va base, ¿no?, para el cálculo de sus beneficios laborales, ¿no? También acá vemos, ¿no?, la remuneración por trabajo en sobretiempo. Acá también hacer un hincapié, ¿no?, que el trabajo en sobretiempo, primero, no es de carácter voluntario, ¿no? Y solo sería excepcional, ¿no?, por caso, por ejemplo, de caso fortuito, ¿no?, fuerza mayor, no es voluntario. Es decir, por ejemplo, si el empleador, no sé, tiene una campaña, ¿no?, y desea mayor personal, ¿no?, por ejemplo, y que se queden más horas, entonces tiene que ser previo acuerdo, ¿no?, consensuado, ¿no?, para que ustedes desean quedarse 2 horas, 3 horas más, ¿no? Entonces es voluntario. Y acá en lo que es sobretiempo también hay sobretasas, ¿no? Por las 2 primeras horas la sobretasa es del 25% y por la tercera, ¿no?, a partir, ¿no?, del valor hora, ya la sobretasa es del 35%. Entonces, tener en cuenta, ¿no?, estos detalles. ¿Y cuál es otro concepto remunerativo? Es la remuneración por trabajo en horario nocturno. Acá también indicarles, sabemos, ¿no?, que a la fecha la remuneración mínima vital es de 1.130. Entonces, cuando laboren en horario nocturno, la sobretasa va a ser del 35%. Entonces, ¿cuánto va a ser el pago mínimo, ¿no?, que tiene que otorgar el empleador cuando laboren en horario nocturno? Va a ser de 1.525,50, ¿no?
tener en cuenta esto y bueno, lo sabemos, ¿no? Que la jornada nocturna es de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Entonces, este fin también se recomienda, ¿no? Que sea esto el horario nocturno de manera rotativa, ¿no? Para buscar compensar el impacto que va a tener en la salud, ¿no? Y vida social del trabajador. Por eso es que se le da esta sobretasa, ¿no? Del 35% cuando laboren en horario nocturno. Ahora, a la afectación a las remuneraciones, ¿no? Que no constituyan infracción. Entonces, acá entramos en el punto, ¿no? Cuando el empleador no puede afectar la remuneración y sin que en este caso no se constituya una infracción. Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a hablar de la, por ejemplo, ¿no? Reducción de la remuneración. ¿Cuándo el empleador puede reducir, ¿no? De la remuneración, ¿no? Del trabajador? Siempre y cuando exista un acuerdo expreso entre trabajador y el empleador, ¿no? Es decir, el trabajador tiene que dar una autorización o decir, sí, yo autorizo, ¿no? Que me descuente, siempre por escrito, no solamente decir verbal, ¿no? Todo acá hablamos, ¿no? Si bien, ¿no? En este caso, presentarlo, ¿no? Hay una inspección, decir, ¿no? Ha habido una reducción de la remuneración y acá está el acuerdo, el consentimiento del trabajador, ¿no? También cuando el empleador puede hacer descuentos, ¿no? Por tardanzas o inasistencias, ¿no? Eso también es válido, ¿no? Los préstamos, acá también si el empleador otorga préstamos, ¿no? Se está viendo, ¿no? También que hay casos que el empleador otorgan estas facilidades a sus trabajadores. Entonces acá debe constar, como dice el PPT, en la autorización expresa del trabajador, ¿no? Procurando que dicha afectación no atente, ¿no? El carácter alimentario de la remuneración, ¿no? Siempre este es el límite, ¿no? Que no afecte el carácter alimentario. También hablamos de las cuotas sindicales, porque esto ya es acuerdo, ¿no? Por acuerdo que ustedes hayan hecho con su sindicato, ¿no? Si ¿no? ¿Cuánto va a ser el monto, ¿no? Que van a hacer el descuento cuando tengan conforme en un sindicato, no pertenezcan y a cuánto va a equivaler, ¿no? El descuento por esa cuota sindical. Entonces, también acá vemos afectación a las remuneraciones, continuamos, ¿no? Que no constituyan infracción. Entonces, acá también, por ejemplo, puede haber embargos, ¿no? De ingresos por pensión de alimentos. Entonces, acá ya hablamos lo que es de nuevamente en el Código Procesal Civil, ¿no? En el artículo 648 menciona, ¿no? Lo que es el proceso de alimentos. Hay un proceso de alimentos, ¿no? Y se puede embargar, ¿no? En este caso el sueldo, hasta el 60% del total de los mismos, ¿no? También puede hacer el empleador, ¿no? En embargo de la remuneración por obligaciones distintas a la pensión de alimentos, ¿no? Acá ya hablamos ya cuando hay un mandato judicial expreso, una sentencia firme consentida, ¿no? Es por orden ya del juez que dicta, ¿no? Que se puede afectar, ¿no? La remuneración. Entonces, lo que queremos acá decirles, ¿no? En este caso, ¿no? Que la falta de pago de la remuneración, ¿no? En la oportunidad correspondiente, ¿no? Salvo ya que acá es la carga de la prueba, ¿no? Que el empleador demuestre, ¿no? Que ha afectado la remuneración, que no ha otorgado el pago, por ejemplo, ¿no? Por un caso de fuerza mayor, salvo que lo demuestre, ¿no? Pero si el empleador no ha cumplido con el pago íntegro y oportuno de la remuneración, porque hay casos, ¿no? Que dicen, no, sí hemos cumplido, pero no es el íntegro, ¿no? Tiene que ser de manera íntegra, no pago completo. Entonces, si no cumplen con esto, ¿no? Y también, ¿no? Puede haber una rebaja de la categoría, ¿no? De la remuneración también, ¿no? Entonces, en estos casos, estos actos son equiparables, ¿no? Al despido, se consideran actos, ¿no? De hostilización laboral. Entonces, tener en cuenta esto más adelante, yo les voy a explicar con la tabla de multas expresada en soles, ¿no? A cuánto equivale, ¿no? La graduación de lo que son las multas. Entonces, ahora vamos a lo que hemos explicado anteriormente son ingresos de carácter remunerativo. Ahora, ¿cuándo es en este caso un ingreso de carácter no remunerativo? ¿No? Cuando no se va a tomar en cuenta, ¿no? Estos valores, ¿no? Para el efecto del cálculo, ¿no? De los beneficios. Por ejemplo, hay empresas que otorgan gratificaciones extraordinarias, ¿no? A sus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá vemos, siempre, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que tienen la costumbre de otorgar bonos, ¿no? A sus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Porque, no sé, por producción, ¿no? Entonces, eso ya es algo de carácter extraordinario, ¿no? De carácter voluntario. Entonces, en esos casos, ese monto que va a entregar el empleador no va a ser un carácter, ¿no? De carácter no remunerativo. El costo valor de las condiciones de trabajo. Aquí, por ejemplo, hay empleadores que entregan, no sé, al año, por ejemplo, 2 uniformes. Entonces, ese valor, ¿no? Que entrega por esos uniformes
va a ser considerado, ¿no?, un ingreso de carácter no remunerativo, ¿no? El valor del transporte también supeditado a la asistencia del centro de trabajo, ¿no? Acá también hay empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas mineras, ¿no?, que recogen a sus trabajadores. Buenas tardes. ¿Logran escucharme? Hola Cristina, sí, sí te logramos escuchar. Ya, gracias, Joseph. Me confirman, por favor, tenemos problemas con el audio. Bueno, estamos en lo que son los ingresos de carácter no Cristina, remunerativo. no se está ¿Sí? compartiendo pantalla. No se está compartiendo pantalla. Ya, a ver un momento. Sí, por favor. Un momento, por favor, Joseph. No se está Sí, está compartiendo bien. pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? No, Ya, un momento, por favor. Me están ayudando en ese tema. sí, claro. ¿Se está viendo, Joseph? Ahora ¿Se sí. visualiza? Ya, gracias. Ya, entonces estamos en lo que es, estamos viendo ahorita el tema de los ingresos de carácter no remunerativo. Entonces, como les dije, no, hay empresas que a sus trabajadores les entregan, por ejemplo, no le dicen, te vamos ahora, ¿no? Le dicen, te vamos a enviar, te vamos a pagar pasajes, no la estadía, por ejemplo, para que veas un lenguaje de programación, ¿no? Y sea para beneficio de la empresa. Entonces le otorgan un bono, se puede decir, no por educación. Entonces, ese bono que entregan no va a ser parte, ¿no?, para el conteo, ¿no?, de lo que es el cálculo de los beneficios sociales de ese trabajador. Entonces, tener en cuenta estos puntos. Ahora, visualizamos acá también no constituyen, ¿no?, remuneración para ningún efecto legal, por ejemplo, ¿no?, la forma de participación en las utilidades y la canasta que entregan por Navidad, por ejemplo, esto es una, ya se puede decir, ¿no?, por derecho constitucional, ¿no?, costumbre, tradición, que también se otorga, ¿no?, pero eso no es un ingreso de carácter no remunerativo, no se va a tomar en cuenta. Entonces, acá también vemos, ¿no?, la asignación o bonificaciones por cumpleaños, como le dije, no, matrimonio, ¿no?, o nacimiento de hijos, ¿no? Depende acá qué empresas, ¿no?, opten, ¿no?, por estos bonos. Entonces, lo que les queremos decir, ¿no?, en este punto, ¿no?, para entregar estas bonificaciones que les estoy mencionando, tienen que establecerlo, ¿no?, debidamente por escrito, sustentarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, estamos otorgando bono, por ejemplo, ¿no?, por matrimonio, ¿no? No, pero ese bono constituye un ingreso de carácter no remunerativo, debidamente sustentado, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la clave en este punto, ¿no? Para decir, ¿no? Porque acá hay confusión también, ¿no? Entonces, acá la clave, ¿no? El carácter no remunerativo, el empleador lo otorga como medios o facilidades para que el trabajador cumpla su labor, ¿no? O sea, facilitarle los medios, ¿no? Como le dije, por ejemplo, le otorga la movilidad, ¿no?, supeditada, ¿no?, a la asistencia al centro de trabajo. Entonces también se entregan de forma habitual, ¿no? En este caso, si ustedes entregan estos caracteres, estos efectos, estos bonos de carácter de forma habitual, ¿no?, sin una finalidad de condición de trabajo, podrían ser considerados remuneración, ¿no? Depende del caso. Es decir, por ejemplo, ¿no?, acá estamos hablando que sea de manera extraordinaria, ¿no?, no habitual. Es decir, si ya la empresa todos los años, por ejemplo, entrega bonos por matrimonio, ahí ya ya hablamos, ¿no?, que ya va a ser un ingreso de carácter remunerativo, porque hablamos, ¿no?, que ya es habitual. Entonces, acá tener en cuenta las empresas este detalle, ¿no? Porque siempre confunden, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si el trabajador, la movilidad, no lo otorga la movilidad es con el fin de que se traslade, ¿no?, supletado a la existencia. No es que el trabajador, por ejemplo, le entregue ya en la boleta, no diga, te entrego este bono, ¿no?, por lo que es asistencia, ¿no?, la movilidad, ¿no?, y ya y eso va a ser parte de la remuneración. Entonces, tiene que ser la función, ¿no?, para la cual se da y que no se da de manera habitual, ¿no? Entonces, este es el punto que se tiene, el punto clave, ¿no?, para que sea considerado una liberalidad, ¿no?, y no remunerativo. Entonces, tiene que ser de naturaleza voluntaria, ¿no?, ocasional y no contraprestativa, ¿no?, evitando caer, ¿no?, en lo que es la habitualidad. Ahora,
Dicho esto, ¿no? Les estaba indicando lo que queremos indicar en este punto, ¿no? ¿Qué pasa si el empleador no cumplió con el pago de sus remuneraciones, ¿no? Claro, de manera íntegra, ¿no? En el tiempo que se tenía que ser no necesario, ¿no? Según la programación, ¿no? Por ejemplo, las gratificaciones, ¿no? O las ETS, ¿no? Porque para eso hay fechas. Entonces, si no cumplen las fechas en los plazos, estamos incurriendo en lo que es una infracción, ¿no? Entonces, si sucede eso en las empresas, ya tendrían que comunicar a SUNAFIL. Entonces, SUNAFIL lo que va a hacer iniciar el procedimiento inspectivo. Entonces, ¿cómo inicia el procedimiento inspectivo, no? Se inicia, ¿no? A raíz de una denuncia. Entonces, acá también indicarles que el tema de la denuncia no necesariamente lo hace el trabajador afectado, sino también lo puede hacer un tercero. Porque hemos tenido casos, ¿no? Que, bueno, me han llamado y me dicen, ¿no? Que están viendo un caso de, por ejemplo, trabajo infantil y querían que nosotros registremos la denuncia. Entonces nosotros no podemos registrar la denuncia porque no tenemos los medios probatorios, ¿no? Llámese videos, fotos, WhatsApp, depende del caso, ¿no? Entonces acá también hacer la acotación. Si hay esos casos, ustedes pueden ingresar, ¿no? Como terceros interesados la denuncia y la facilidad, ¿no? Que se da es que lo puedan ingresar en el anonimato, ¿no? Entonces, ingresada la denuncia se genera lo que es una orden de inspección. Entonces, la orden de inspección no es cuando ya asignan a su caso un inspector, ¿no? Entonces, inicia las actuaciones inspectivas y cómo inicia, ¿no? Con una comprobación de datos. Que esta comprobación de datos lo hace en donde la SUNAT, ¿no? Va a ver la ficha RUC. Entonces, en la ficha RUC ahí va a ver, ¿no? En este caso, si por ejemplo, la empresa varió de domicilio no fiscal tiene que comunicar, ¿no? A SUNAFIL, ¿no? En este caso, para efectos de que se le notifique debidamente, ¿no? En su domicilio y así puede ejercer su derecho de defensa, ¿no? Como corresponda, ¿no? Y también otra forma, ¿no? Son los requerimientos de información que se hace a través de la casilla. Ahora, el tema de la casilla ya es de uso obligatorio desde el año 2020, entonces ahorita SUNAFIL también comunico, ¿no? Que ha iniciado la campaña de lo que es la constitución del comité de lo que es hostigamiento sexual laboral y también está solicitando la implementación de los lactarios. Entonces, revisen las casillas, ¿no? Si es posible 2 a 3 veces para que cumplan, ¿no? Porque el plazo que está otorgando es de 30 días y así no cometan infracciones, ¿no? Y no se inicie este procedimiento inspectivo. Entonces, otra forma de actuación inspectiva son las visitas. Entonces, en el tema de las visitas también lo que se ha visto, ¿no? Es que a los inspectores les hacen esperar, por ejemplo, más de media hora. Entonces, la normativa señala que el plazo, ¿no? Solamente no de espera en estos casos es de 10 minutos. Si no cumplen con esta formalidad, ¿no? Estarían incurriendo en lo que se llama una obstrucción a la labor inspectiva y eso también es otra infracción. Y bueno, otra forma ¿no? de actuación inspectiva son las comparecencias. Ahora, en el tema de las comparecencias es ya cuando el inspector cita, ¿no? En este caso al empleador, también puede ser al trabajador, no depende del caso, pero acá el empleador le cita para que, por ejemplo, no, si no cumplió con pagar las remuneraciones, porque la remuneración es una materia que es subsanable, ¿no? A diferencia de otras materias que tienen el carácter insubsanable, no se emiten medidas inspectivas de requerimiento, ¿no? Entonces, en este caso, subsana la empresa, no cumple, dice, trae transferencias, vouchers, ¿no? Cumple, el caso termina en informe y se archiva, ¿no? Como ven en el PPT. Si la empresa, ¿no? A pesar que ya se le requirió, se le pidió la información, no cumple, entonces en este caso se emite el acta de infracción y el acta significa que ya se da inicio al procedimiento sancionador. Ahora, el tema de lo que es el acta, también hay confusión porque el acta no es un título ejecutivo, ¿no? El acta es una propuesta de multa, ¿no? ¿Qué significa, no? Que el acta, en este caso, ¿no? Luego del acta, emitir el acta, ya se inicia el procedimiento sancionador, ¿no? Es decir, en este caso, el empleador, ¿qué puede presentar ante un inicio de un procedimiento sancionador? Puede presentar los recursos, ¿no? Llámese apelación, revisión, ¿no? Revisión ya se elevaría al Tribunal, ¿no? de Fiscalización Laboral y en este caso ya quedaría consentido, ¿no? Se dice, ¿no? Que ya la etapa administrativa, ¿no? Ya se agotó. Entonces, ahí ya sería un título ejecutivo, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos puntos. Ahora, en los aspectos sancionadores, ¿no? Acá estábamos viendo el decreto supremo 019-2006-TR, ¿no?
En este caso, si leemos, ¿no? Acá, ¿no? El artículo 24.4, ¿no? De lo que es el reglamento, ¿no? Que señala, ¿no? Infracción. Dice, ¿no? No pagar íntegra o oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales, ¿no? A los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, ¿no? Entonces, incluidos los establecidos por convenios, ¿no? Depende del caso, como le digo, ¿no? También pueden establecer por convenios. Entonces, sucede que el empleador no pagó, ¿no? A sus trabajadores las remuneraciones, ¿no? De manera íntegra. Entonces, ¿qué cometió, por ejemplo, ¿no? En este caso, una infracción grave, ¿no? Si es una infracción grave, y acá, ¿no? Ya vemos, ¿no? La multa expresada en soles. Acá, ¿no? Supongamos que, a ver, acá se inspeccionó una no MIPE, ¿no? Y la no MIPE tenía el rango, ¿no? De 101 a 200 trabajadores. Y cometió una infracción grave, no pagó las remuneraciones. Entonces, ¿cuánto es el monto a pagar en este caso, según esta tabla de multas? Sería de 41.890,50. ¿No? Entonces, esto es un ejemplo que les pongo, ¿no? Porque también acá vemos las multas es de acuerdo a la cantidad de trabajadores, ¿no? Que tenga el empleador. Entonces, acá vemos los rangos y aumentan, ¿no? Los trabajadores y la multa también se incrementa. Entonces, importante tener en cuenta este punto también, ¿no? A efecto de conocer la normativa, ¿no? Lo que estamos buscando con estas capacitaciones y que no se cometan las infracciones. Entonces, ingresamos ya a lo que es la planilla electrónica, ¿no? Entonces, la planilla electrónica también estamos tocando ese tema, ¿no? ¿Por qué, no? Es importante, primero, ¿no? La planilla es un sistema informático, ¿no? Que fue implementado por la SUNAT, ¿no? Entonces, acá permite, ¿no? Que el empleador cumpla con sus obligaciones laborales, ¿no? Tanto de seguridad social, o en este caso tributarias, ¿no? Es una herramienta porque sirve, ¿no? ¿Para qué es importante, no? Sirve para la formalización del empleo, ¿no? Y el control por parte de las autoridades. Entonces, lo que se busca en este caso es la formalización laboral, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, acá en esta tabla de multas, si hubiesen cometido una infracción grave, ¿no? Y lo que se supervisó fue una microempresa, por ejemplo, el monto a imponer es 1.070. En cambio, si es una del régimen general, una empresa, el monto a imponer, ¿cuánto era? 41.890. Entonces, esta es la importancia, ¿no? Del por qué se tiene que formalizar, ¿no? Los empleadores. Entonces, si están formalizados, no se registran, ¿no? En lo que es el REMIPE, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, entonces lo acreditan, ¿no? Acá está su constancia, por ejemplo, le dicen, ¿no? Al inspector de que estamos en una microempresa, ¿no? Y el monto va a ser menos. Entonces, acá radica la importancia de que se tiene que formalizar, ¿no? A los trabajadores. Entonces, la planilla, como vemos, ¿no? Bueno, claro, es un documento, ¿no? Llevado, ¿no? A través de medios informáticos, ¿no? Y desarrollado por la SUNAT. Entonces, ¿qué vemos en lo que es la planilla electrónica, ¿no? Se encuentra la información, ¿no? De los empleadores, trabajadores, pensionistas, ¿no? También si tienen personal de modalidades formativas, también ahí se registra, ¿no? Entonces, la planilla electrónica está conformado tanto por el T-registro como por el PLAME. Entonces, vamos a ver primero qué es el T-registro, ¿no? Entonces, el T-registro básicamente no es una base de datos, ¿no? Porque ahí se va a registrar la información de los empleadores, ¿no? Pensionistas que tengan, por ejemplo, practicantes, ¿no? Es una base de datos. Entonces, incluye datos de identificación, ¿no? Información laboral. Acá, por ejemplo, pueden poner, ¿no? Lo que es la fecha de ingreso, ¿no? Fecha de cese, ¿no? De los trabajadores, qué tipo de contrato, no sé, la jornada, ¿no? Las remuneraciones, ¿no? Es una base de datos prácticamente, ¿no? Lo que es el T-registro. Entonces, acá, ¿cuál es la obligación en este caso? Entonces, en lo que es el T-registro en el empleador, no, sabemos primero, ¿no? Que desde el primer día que ingresa a laborar el trabajador, el empleador ya tiene que ponerlo en planilla, no es la primera obligación. Y ahí al mismo tiempo no tiene que hacer el alta, ¿no? En el T-registro. En caso, ¿no? El trabajador, personal de información laboral y personal de terceros, ¿no? Dentro del día que se produce, ¿no? Su ingreso a prestar sus servicios. Esta es la formalidad, porque si no cumplen con esta formalidad también se comete otra infracción, ¿no? Que más adelante
Ya les voy a explicar con la tabla también, ¿no? Acá también en el T-registro, ¿no? Si hay una modificación, también entre los 5 días de la fecha de ocurrencia del evento, también tiene que hacer, ¿no? La modificación en el T-registro. Si hay una baja, al día, hay un cese, ¿no? Al día hábil siguiente, ¿no? De la fecha de término de la prestación de servicio, tienen que consignarlo, ¿no? También en el T-registro, porque eso es lo que se pide. Hay inspecciones y se le dice al trabajador, ¿no? ¿Cuál es tu fecha de alta, no? Y hay trabajadores que no saben. Entonces, es lo que buscamos, ¿no? Ahorita con esta capacitación, que exijan, ¿no? A sus empleadores con cumplir, ¿no? Estas formalidades, el alta, la baja en el T-registro. Entonces, ahora vemos lo que es, ingresamos, ¿no? A lo que es el PLAME. El PLAME ya es un formulario virtual, ¿no? Acá hablamos, en este caso, el formulario virtual 0601, ¿no? Entonces, acá se utiliza para declarar mensualmente, ¿no? La información sobre los ingresos de los sujetos registrados en el T-registro, ¿no? Así como los aportes, por ejemplo, que hagan a la ONP, ¿no? Retenciones al impuesto a la renta quinta categoría, cuarta categoría, ¿no? De lo que hablé de, ¿no? Lo que son los locadores de servicio, ¿no? O se hacen contribuciones de salud, ¿no? En este caso también incluye, ¿no? La información de los días laborados, no laborados, si hay las horas en sobretiempo también, ¿no? Esto es lo que les estaba indicando, porque acá hay otras sobretasas si hacen labores en sobretiempo. Entonces, en este caso, ¿no? ¿Qué significa, no? Que la PLAME se va a nutrir de lo que es, en este caso, ¿no? La información que está registrada en el T-registro, ¿no? Entonces, estas son las diferencias, ¿no? Que queremos indicar en este caso, ¿no? Ahora, en este caso, como les estaba indicando, ¿no? ¿Por qué es la importancia, ¿no? Que se les capacita de lo que es la planilla, ¿no? Que exijan a sus empleadores el alta, la baja, ¿no? En el T-registro, como les dije, ¿no? Va a haber un mejor control y fiscalización, o sea, tanto SUNAT como SUNAFIL van a poder fiscalizar, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y tributarias, ¿no? Por ejemplo, si sabemos cuándo fue la fecha de baja, ya vamos a saber, ¿no? Los beneficios que le corresponden, ¿no? Se han hecho horas en sobretiempo, también, ¿no? Se va a saber, ¿no? Cuánto efectivamente le corresponde, ¿no? Para que se hagan esos cálculos, ¿no? Es una gestión eficiente también, ¿no? Para las empresas porque facilita la gestión de la información de sus empleados, ¿no? Y el cumplimiento de sus responsabilidades. También porque es importante, ¿no? La planilla electrónica porque va a brindar transparencia, ¿no? En la información laboral y de seguridad social. Por eso es que Sunafil, tanto como Sunano, podemos acceder a lo que son las planillas, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, es una herramienta esencial que integra la información, ¿no? De trabajadores y empleadores para asegurarnos, ¿no? El cumplimiento de la normativa. Entonces, acá también hay otra formalidad, ¿no? Para los empleadores. En este caso, la entrega de lo que son las constancias, ¿no? La constancia, como le dije de alta, hay trabajadores que no saben, ¿no? Se les dice, ¿dónde está tu constancia de alta? Entonces no tienen, entonces el empleador está en la obligación de entregar la constancia de alta, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Del inicio de labores a sus trabajadores. Si hay una modificación, también, ¿no? Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha en que se produjo la modificación, ¿no? La constancia de baja también tienen que entregar. Entonces, ¿cuánto es el tiempo, ¿no? Dentro de los 2 días calendarios siguientes a la fecha que hayan solicitado los trabajadores. Entonces, estas formalidades, como le dije, si no cumplen, incurren, ¿no? En lo que son infracciones, ¿no? Están estipuladas, ¿no? Tipificadas en lo que es el reglamento, ¿no? De la ley de inspecciones. Entonces, tener en cuenta estos puntos, ¿no? Que se les está indicando, si tienen alguna duda, revisen estos PPTs, ¿no? Ahí están las fechas, los plazos, ¿no? A fin de no incurrir en infracciones y se cumpla con el eje preventivo, ¿no? Que busca SUNAFIL. Entonces, acá también datos importantes, aparte, ¿no? De lo que les he indicado, las formalidades, ¿no? Las constancias de alta, de baja que tienen que entregar, también en este caso, ¿no? El empleador tiene que registrar, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, si tienen trabajadores de dirección o de confianza, tienen que registrarlo también debidamente, ¿no? En el PLAME. También, si cuentan con trabajadores con discapacidad, no cumplen las cuotas en este caso, también pueden, ¿no? Acá también, ¿no? Tienen que estar en la obligación de declararlo, ¿no? Acá también, ya que se está tomando este tema, ¿no? El punto de lo que es discapacidad, Sunafil también cuenta con un aplicativo, ¿no? Si ustedes tienen dudas, ¿no? Si están cumpliendo o no con la cuota, ¿no? Ingresen a la página de Sunafil y ahí pueden, también, ¿no?
ustedes corroborar si están cumpliendo con la cuota de empleo, ¿no? En este caso, si, del personal, ¿no? Con discapacidad, porque también es una fila, bueno, en este caso todavía no está haciendo campaña de lo que es discapacidad, ¿no? La cuota de empleo, pero igual, ¿no? Es importante que revisen el aplicativo, ¿no? Que tienes una fila en la página. Y bueno, también tienen que registrar, en esto sí hay campaña siempre, ¿no? Se pide también que registren, ¿no? Si cuentan con un comité, ¿no? Si tienen 20, ¿no? A más trabajadores, tienen que conformar su comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tienen menos de 20 trabajadores, tienen que nombrar a un supervisor, ¿no? En lo que es seguridad y salud en el trabajo, porque hay empresas también que llaman y me preguntan, no, no sabíamos que teníamos que registrar nuestro comité, por ejemplo, ¿no? Declararlo en el plan y nos indican, ¿y dónde está? Entonces ingresen, ¿no? Con su clave SOL, ¿no? Y van a ver y declaran, ¿no? En el registro de la planilla electrónica, ¿no? Crean, si no tienen, tienen que crear su clave SOL, crean su clave SOL, ¿no? Y ahí ustedes en el registro, ¿no? De la planilla, ahí dicen, ¿no? E incluso ahí está en el PPT, ¿no? Si tienen su comité, ¿no? En este caso, registrarlo, ¿no? Si no tienen su comité, también mencionarlo, ¿no? Entonces, estas son obligaciones, formalidades, ¿no? Que tienen que cumplir, ¿no? Caso contrario, SUNAFIL lo que va a hacer en estos casos, como vemos acá, ¿no? Ingresar, ¿no? Al procedimiento sancionador. Entonces, acá vamos a ver un caso, ¿no? Si leemos el artículo 25.20, ¿no? De lo que es el reglamento, ¿no? Este es el reglamento de la ley de inspecciones. La ley de inspecciones es la 28806, ¿no? Entonces, ¿qué menciona, no? No registrar trabajadores, pensionistas, prestadores de servicio, ¿no? En este caso, ¿no? Ya sean modalidades formativas, ¿no? En las planillas electrónicas. En este caso, ¿no? ¿Qué estarían cometiendo si no cumplen con el registro, ¿no? De sus trabajadores? Como les he mencionado, ¿no? En el registro. Si no cumplen, cometerían una infracción muy grave, ¿no? Si cometen una infracción muy grave, en este caso, ¿no? SUNAFIL lo que va a hacer, ¿no? Acá vamos el PPT, ¿no? Está en la tabla de multas, ¿no? No registraron a sus trabajadores, ¿no? En lo que es, en este caso, ¿no? En las planillas de pago, ¿no? En las planillas electrónicas. ¿Qué cometieron, no? En este caso, una infracción muy grave. Seguimos con el ejemplo, ¿no? Se inspeccionó una NOMIPE, ¿no? No cumplió con registrar a sus trabajadores en planilla, cometió una infracción muy grave. Ahora, si es muy grave, el monto se incrementa, como vemos acá. ¿Cuánto sería el monto a imponer? 75.863. Entonces, importante, o sea, son estos datos, ustedes, como digo, ¿no? Lo vuelvo a repetir, lean, ¿no? Estos PPTs, ¿no? Y vean, ¿no? Si no están cumpliendo, si no han constituido su comité, si no han cumplido con la cuota, ¿no? Por el, que es el tema de trabajadores con discapacidad, ¿no? Ustedes pueden proceder, ¿no? A subsanar y evitar, ¿no? Ingresar a los procedimientos sancionadores, ¿no? En este caso. Ahora, SUNAFIL lo que ha desarrollado, bueno, para facilidad, ¿no? En este caso, ha desarrollado este aplicativo que es SUNAFIL Responde, ¿no? En este caso, ¿para qué le sirve esta herramienta, no? Acá vemos que hay 5 pestañas, ¿no? Entonces, estas 5 pestañas ustedes la pueden ubicar en lo que es en la página también de Sunafil, ¿no? Ahora, ¿para qué le sirve esta herramienta, no? Entonces, acá en un caso les pongo, ¿no? Donde dice verifica tu chamba, ¿no? Me han llamado también, ¿no? Y hay trabajadores que nos decían, ¿no? Que querían saber si están o no en planilla. Entonces, nosotros no podemos, en este caso, ingresar y corroborar porque se les pide las generales de ley, ¿no? Y los documentos que correspondan. Entonces, ustedes mismos acá, ¿no? Ingresen esta pestaña, digiten lo que se les pide, ¿no? Los datos básicos y ahí van a ver, ¿no? Si están o no en planilla. Si no están en planilla, lo que hace es SUNAFIL inmediatamente, ¿no? Va a enviar alertas, ¿no? Alertas a las empresas y las cartas, ¿no? A través del módulo gestión de cumplimiento. Les envía las cartas y les da el plazo de 30 días, ¿no? Para que cumplan con lo que es, con lo que es, ¿no? El registro de sus trabajadores en planilla. Entonces, tener en cuenta esta herramienta. Y también hay trabajadores también que llamaban, ¿no? Que están, por ejemplo, en campamento, ¿no? Lejos, ¿no? En lugares confinados, ¿no? También se puede decir, ¿no? Entonces no tenían acceso a una sede cercana, ¿no? De Sunafil. Entonces, ustedes mismos pueden registrar su denuncia, ¿no? A través de este aplicativo, ¿no? Con las generales de ley, ¿no?
y ahí depende, también puede ingresar si gustan sus denuncias en el anonimato. Eso ya depende del caso, ¿no? Que se esté denunciando, ¿no? Si es un hostigamiento, por ejemplo, sexual laboral, ya tendría que ser con levantamiento de reserva. Ahora, si el empleador, como la materia que estamos viendo de remuneraciones, por ejemplo, no ha cumplido con el pago, ¿no? Íntegro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ese trabajador, si desea, puede ingresar la denuncia en el anonimato. ¿Y qué significa eso, no? Que cuando se genere la orden, el inspector va a ir a la empresa y va a pedir, por ejemplo, ¿no? El pago, ¿no? De las remuneraciones que acredite el empleador de todos los trabajadores que laboran en esa empresa, ¿no? En esa planta, por ejemplo, ¿no? Y ya no solo de ese trabajador que ha denunciado. Entonces, de esta manera se le protege, ¿no? Para eso es la reserva de identidad. Y bueno, también sirve acá, ¿no? Para la parte empleadora también me dirán, ¿no? Y para la parte empleadora, ¿en qué nos es de utilidad, no? Esta herramienta. Entonces, acá como vemos, hay empresas que me han consultado, me decían, ¿no? Tenemos la visita de, por ejemplo, de un inspector. Entonces, decían, me preguntaban, ¿no? No sabemos si dejarle ingresar porque no sabemos si eso no es una FIL. Entonces, primero el inspector, cuando se apersona a la empresa, se va a ir con su fotocheck debidamente acreditado, ¿no? Y aparte, también no debidamente uniformado. Entonces, pídale en esos casos, ¿no? Al inspector su fotocheck, ¿no? Digiten el número de DNI y ahí van a ver, ¿no? Si el inspector es o no es una fila, incluso sale la foto de los inspectores, ¿no? Puede ser el inspector, auxiliar, ¿no? O supervisor o un inspector, depende del caso, ¿no? Entonces, utilicen esta herramienta que es de mucha utilidad, ¿no? Para ambas partes y también la pueden ver en la página de Sunafil e incluso allí hay manuales también, ¿no? Que les es de utilidad para que ingresen de manera más amigable, ¿no? Dicho esto, entonces acá también, ¿no? Este aplicativo, este código QR, ¿me logran escuchar? Sí se escucha, ¿Me Cristina. logran escuchar? Sí se escucha. Mira, yo no sé, bueno, ya, bueno, no sé, ¿el PPT se visualiza? Ahorita ya no, se dejó de compartir. Recién, Bueno, hace unos 10 ya, José, segundos. ya, ya, gracias, José. Ya, como les estaba indicando, ¿no? Acá lo que estamos visualizando, ¿no? Este código, ¿no? QR, ¿cuál es la importancia de este código QR, ¿no? Es de importancia, Cristina, discúlpame, dejó de ¿sí? proyectar la pantalla. A ver, un momento. Ya no, llegamos a ver el QR, La pero a pantalla, los segundos se desconectó. la pantalla, la pantalla. Ya, ¿sí? Ya, ¿ya se visualiza? Ya se logra visualizar de nuevo. Ya, bueno, estamos ya en esta parte, el código QR, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este código QR? Como les estaba indicando, ¿no? Hay empresas, bueno, trabajadores mayormente, ¿no? Que me consultaban y me decían, ¿no? Que tienen su liquidación y querían saber si el monto es o no correcto, ¿no? Entonces, nosotros ahorita como se estamos viendo, ¿no? Es una orientación general, una capacitación general. ¿Qué significa, no? Que para ese tipo de consultas necesitamos acceder, no sé, a las boletas, ¿no? A los contratos, por ejemplo, ¿no? Para ver si están cumpliendo, ¿no? La causa objetiva, por ejemplo, está justificada o si se le está pagando las horas en sobretiempo como corresponda, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando tengan este tipo de dudas, escaneen este código que lo pueden escanear desde su celular o ahorita también, ¿no? Y les va a derivar al aplicativo, se llama Sunafil Responde. Entonces, Sunafil Responde, le ingresan por escrito su consulta, ¿no? Y ahí ustedes, se les va a enviar, ¿no? La respuesta también dentro del plazo de 48 horas, ¿no? A sus correos que ustedes registren. Entonces, ingresen con la información que corresponda, como le digo, ¿no? Sus boletas, sus contratos, ¿no? Y se les contestará, ¿no? De manera, por escrito también, ¿no? Como corresponda. Entonces, también voy a indicar, ¿no? Voy a dejar en todo caso no tomen notas, UNAFIL cuenta con una línea gratuita, ¿no? Que es el 0800 16 872, ¿no? Esta línea gratuita es de utilidad, el horario de atención es de 8:30 a 5:30, ¿no? También UNAFIL cuenta con un call center, ¿no? Que es el 01 390 2800, ¿no? El call center también, el horario de atención es de 8:30 a 5:30. Entonces,
lo que les estaba ya para indicarles, ¿no? Que deben, bueno, utilicen, ¿no? Estas herramientas que es de mucha utilidad, ¿no? Tanto para empleador como para trabajador, ¿no? Los canales, ¿no? Que se les está dando y también si tienen dudas, porque también me han consultado, por ejemplo, del monto de lo que son las gratificaciones, por ejemplo, CTS, si tienen dudas acerca del cálculo, ¿no? Ingresen a Sunafil a la página. Sunafil ha desarrollado la calculadora laboral, se llama, ¿no? Entonces, la calculadora laboral les va a ser de utilidad, ¿por qué no? Ahí ustedes mismos van a ingresar, ¿no? Los datos que corresponda y van a poder, ¿no? En este caso, ver, ¿no? Si el monto es o no correcto. Ahora, si el monto no es correcto, lo que ustedes, bueno, tendría que hacer, ¿no? Ya es ingresar, o lo que se busca primero es el diálogo, se puede decir, ¿no? Con sus empleadores, ¿no? Pueden cursarle una carta, ¿no? Decirle, ¿no? Te doy plazo tanto, una carta notarial, ¿no? Tanto, 2, 3 días, plazos razonables, ¿no? Y cumple, ¿no? A fin de ya no acudir a lo que es la vía judicial, ¿no? Porque como bien sabemos, la vía judicial demora, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces, utilicen estas herramientas, ¿no? Entonces, eviten, ¿no? Cometer infracciones, ¿no? Que es de mucha utilidad, ¿no? Y bueno, también aprovecho, ¿no? Para indicarles, ya que estamos acá, Sunafil también tiene los aplicativos, ¿no? De lo que es ELSA, ¿no? Es para fomentar, ¿no? Que estrategias laborales, ¿no? De seguridad y salud contra accidentes. Entonces, si tienen dudas, ¿no? De lo que es la conformación de su comité, las funciones, utilicen también, ¿no? Esta herramienta que se llama ELSA y está en la página de Sunafil, ¿no? Que les va a ser también de mucha utilidad en estos casos, ¿no? Bueno, esto es lo que queríamos capacitar, ¿no? El día de hoy y esperamos, ¿no? Que esta charla les haya sido de utilidad. Gracias, Cristina. A ver por acá, permíteme un segundo. Perfecto. Agradecerte el tiempo que nos has proporcionado, pero antes que podamos terminar, Cristina, comentarte que tenemos en la casilla de consultas y respuestas, tenemos algunas consultas que nos están haciendo los participantes. Por ejemplo, nos dicen, con respecto a las bonificaciones de carácter no remunerativo, ¿está afecto a quinta categoría? Claro. Como les estaba indicando, ¿no? Lo que son de carácter no remunerativo, ¿no? Se entregan, ¿no? A título, ¿no? De liberalidad, ¿no? De manera voluntaria, ¿no? Como les estaba indicando, ¿no? Por ejemplo, los bonos, ¿no? Por el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces sí están afectos a lo que es la renta de categoría, de quinta categoría, ¿no? Esa es la excepción, ¿no? Pero no se va a tomar, ¿no? Para efectos, para el cálculo de lo que es como les dije, ¿no? El beneficio, ¿no? Sus beneficios sociales que ustedes desean, ¿no? No va a ser, esa es la única excepción nada más, ¿no? Que sí va a estar efecto, ¿no? A lo que es la renta de quinta categoría. Correcto. Ahí como Ujú, complemento de repente a lo que nos dice la doctora Cristina, tener presente siempre la naturaleza del concepto que estamos pagando. Si yo le doy por matrimonio, viene la SUNAFIL y me dice algún documento que acredite este beneficio y no tenemos de repente la partida de matrimonio, ¿cómo sustentamos este bono? He encontrado ujú, empresas que me dicen, por ejemplo, le estoy dando un bono porque él vive, de repente se tiene que trasladar diariamente. Vamos a pensar, me encuentro en Lima, trabajo y él ujú. vive en Huacho, pero como yo quiero Exacto. que Ujú. venga, lo estoy haciendo que venga. Cuando se ve la dirección sale Lima. La naturaleza del concepto pesa mucho ante una inspección o una fiscalización para demostrar esa naturaleza del concepto. Ajá, ¿Ok? es que claro, Richard, esa es la línea, como se dice, ¿no? El punto, se puede decir, de quiebre, ¿no? Se puede decir que las empresas ya lo hacen de manera habitual, incluso ponen en la boleta, ¿no? Se ingresó tal, se depositó tal monto por el traslado, ¿no? De la movilidad, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, el trabajador nunca se fue, estaba de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya se incumple la norma y donde Sunafil dice, no, es un ingreso de carácter remunerativo y ¿por qué no se toma en cuenta, no? Para el cálculo. Y es ahí donde ya ocurre, ¿no? La infracción se comete. Entonces, estos puntos es lo que queremos enfatizar, ¿no? Que se tome en cuenta, ¿no? Que no caigan en la habitualidad, ¿no? Y como ven, esto si ustedes desean saber específicamente el ingreso, ¿no? De carácter no remunerativo, está ya detallado, ¿no? En lo que es el artículo 19, ¿no? De la ley de lo que es el TUO, ¿no? De la ley de compensación por tiempo de servicios.
en ese artículo está estipulado, ¿no? Los conceptos de carácter no remunerativo, ¿no? Que son varios. Entonces, si ustedes desean, ¿no? Utilicen esta base legal, que es el Decreto Supremo 001-97-TR, ¿no? Entonces, ahí revisen y lo que les explico el día de hoy está detallado en esta norma. Perfecto, Cristina. Cristina, otra duda que queda aquí también en las preguntas que nos han hecho. Dice, si se entrega una gift card y aguinaldos cada año, ¿desde qué año es considerado como concepto remunerativo? Tener en cuenta que las gift card están sujetas a los ingresos de la empresa. Claro, eso también, o sea, mira, Richard, lo que pasa que el tema, hay empresas, ¿no? Que como vemos, otorgan, ¿no? A sus trabajadores se les ve, ¿no? Las gift card, como estás diciendo, ¿no? Entonces, las gift card no son utilizadas, no constituyen, ¿no? Lo que es una remuneración. Está destinado, ¿no? Específicamente, ¿no? Para que, como en este caso, por ejemplo, de alimentos, se utilice, ¿no? Solo para lo que son los alimentos. Entonces, no lo utilicen, ¿no? De manera habitual. Esa es, como le digo, ¿no? La diferencia, ¿no? Y sea utilizado para tal fin, nada más, ¿no? No es que lo utilicen, es un suministro indirecto, se llama en este caso, ¿no? Entonces, tener en cuenta, como le digo, ¿no? Que no sea de manera habitual y que sea ese su fin, ¿no? Solamente en este caso, ¿no? El carácter alimentario, ¿no? Que le están dando, ¿no? A esa gift card. Correcto, correcto, Cristina. A ver, vamos a seguir leyendo algunas consultas por ahí de repente, si no alcanzamos, me van a disculpar. Acá tenemos una pregunta, no aparece el nombre de la persona, pero nos indica, tengo un trabajador con préstamos y retenciones judiciales. ¿Cuánto es el importe mínimo que debo pagar para considerar la capacidad alimentaria? ¿Afectaría, doctora, directamente estos préstamos y retenciones judiciales para el cálculo de la capacidad alimentaria? El tema, por ejemplo, les indiqué al inicio, ¿no? Las remuneraciones es algo, es una materia no de carácter intangible, entonces no tiene que afectar el carácter alimentario, ¿no? Entonces está prohibido, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los embargos, ¿no? De ingresos, ¿no? Por lo que es pensión de alimentos. Entonces, ahora si hay una sentencia, ¿no? Ya, no sé, ya, ¿no? En este caso, ¿no? Causa de Estado, ¿no? Entonces, tiene que procurarse, ¿no? De que no se afecte el carácter alimentario, porque como les dije, este es un derecho que está en la Constitución, ¿no? En el artículo, en este 24, ¿no? Les mencioné, y la remuneración, ¿para qué se dio, no? Para que en este caso, ¿no? El desarrollo, ¿no? De la persona y de su familia, o sea, en este caso, ¿no? Cumple una función social, ¿no? En busca del bienestar material, espiritual, ¿no? Del trabajador y de su familia, ¿no? Entonces, no se tiene que tocar, ¿no? El tema de lo que es la alimentación, ¿no? En este caso. Correcto. Otra pregunta que nos hacen por acá nos dice, buenas tardes, ¿hasta qué edad se paga la asignación familiar? ¿El derechohabiente debe estar estudiando? Bueno, el tema de la asignación familiar también, como les mencioné, bueno, se da cuando tienen hijos menores de edad o también tienen lo que son hijos mayores de edad y que estén cursando años, ¿no? Entonces, el límite máximo hablamos, ¿no? De 18, ¿no? Más los 6, 24, no es el tope máximo. Entonces, el tema de la asignación familiar, ¿no? Como les indicaba, ¿no? Sí va a ingresar, ¿no? Para el tema del cálculo de lo que son los beneficios sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque también el tema de la asignación familiar se dio con un fin, ¿no? ¿Cuál es el fin? Un fin social, ¿no? Es decir, apoyar, ¿no? A esas familias que tengan, ¿no? En este caso, sus hijos, ¿no? Menores de edad o estén cursando estudios superiores, ¿no? Entonces, la asignación familiar se paga de forma separada y adicional a la remuneración básica, ¿no? Y debe figurar detalladamente en la boleta de pago, ¿no? Decir, ¿no? La asignación familiar es un carácter remunerativo, ¿no? Y acá también, si hay, me ha tocado consultas también, nos dicen, nosotros somos una pareja, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Y pertenecemos a la misma empresa. Entonces nos corresponde a cada uno la asignación familiar, sí les corresponde, ¿no? Independientemente, ¿no? Ahora,
puede que haya trabajadores, ¿no? Que ganen, por ejemplo, no sé, 2.000, 8.000, 10.000, depende, ¿no? Entonces, el monto de la asignación familiar no va a variar, ¿no? Va a ser el mismo, ¿no? No es el 10%, ¿no? De lo que es la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, ese monto se mantiene, permanece, ¿no? Y como le dije, independientemente, ¿no? Ahora, si tienen hijos, por ejemplo, ¿no? Tienen que estar debidamente acreditados, ¿no? Que están cursando estudios superiores, demostrarlo también, ¿no? Como les dije, ¿no? Acá no es solo decirlo, ¿no? Sino también demostrarlo, ¿no? Fehacientemente, ¿no? Por escrito y, bueno, en este caso, ¿no? Debidamente acreditado, ¿no? Que esté cursando estudios superiores. Correcto. Cristina, y agregándole un complemento a esta pregunta, entonces podríamos decir que si continúa estudios, se le pagaría, pero ahora imagínate que soy un padre que ha iniciado a su hijo a estudiar y un semestre estudió y dejó de estudiar. ¿Cómo lo podríamos controlar esta parte de que realmente el hijo continúa estudios? ¿Qué nos recomendarían ustedes? Bueno, en este caso, la normativa, bueno, como señala, ¿no? Siempre cuando dice el hijo esté cursando estudios, no es lo que señala la ley. No ha puesto en esos casos, ¿no? Que el hijo deje de estudiar, ¿no? En ese caso, la ley señala, ¿no? Siempre y cuando, si no está cursando estudios, entonces no se va a otorgar, ¿no? La asignación familiar, según lo que dice la ley, ¿no? Perfecto, entonces digámosle que el empleador sería quien debería estar constantemente viendo que continúe estudios para realizar este pago. Claro, o sea, tiene, como le dije, ¿no? Internamente se va a tener que conversar, ¿no? Establecer las pautas, no sé, en su reglamento interno de trabajo, por ejemplo, ¿no? Sus convenios, no sé, sindicatos establecer, ¿no? El caso que me ha puesto, ¿no? Si en caso que el hijo deje de estudiar, pasa tal cosa, ¿no? Se pierde, por ejemplo, el derecho a la asignación familiar, ¿no? Como es que la normativa laboral es amplia, ¿no? Entonces hay vacíos, entonces la norma simplemente señala eso, ¿no? La condición es que el hijo esté cursando estudios superiores, ¿no? Hasta los 24 años. Entonces, si en esos vacíos ya tienen que utilizar en este caso el reglamento interno de trabajo, ¿no? Depende del caso, como le dije, ¿no? O lo que son los convenios o pactos, ¿no? Que hagan internamente con sus trabajadores. Correcto, Cristina. Justamente eso era una de las preguntas que siempre, mayormente cuando visitamos empresas, nos comentan, ¿no? ¿Y cómo hago el control? Muchas veces lo que se recomienda aquí es aplícale un seguimiento de 3, 6 meses para que tú puedas ver, porque normalmente estudian un semestre, un trimestre, dependiendo la carrera. Entonces tú puedes hacer un seguimiento y valida, porque la norma dice claramente, nos indicaba la doctora, que es netamente cuando estás cursando estudios. Entonces, si tu hijo deja de estudiar y no tienes los sustentos, tú como empleador ya también puedes retener esta asignación que ya no le corresponde por la naturaleza misma. Ujú. Claro, por eso le digo, o sea, el tema acá es que es una filo que busca es la prevención, ¿no? Y el empleador tiene que ver en este caso, ¿no? Las medidas suficientes, los medios, ¿no? De cómo acreditar esto ante una inspección, ¿no? O sea, por ejemplo, el inspector va, ¿no? O el trabajador no presenta la denuncia y dice, no me han pagado mi asignación familiar de tal periodo, ¿no? Entonces, el empleador tiene que demostrar, efectivamente no le has pagado porque no hay forma, ¿no? De demostrar que su hijo está cursando estudios, ¿no? Entonces, el empleador es ya quien tiene que ver, ¿no? Agotar, ¿no? Los medios, ¿no? En estos casos, ¿no? Por ejemplo, también hay un tema en caso, ¿no? Que me ha pasado de lo que son horas en sobretiempo, que hay la presunción, ¿no? De laboralidad de las horas en sobretiempo, no sé, en su caso también, ¿no? Trayendo la colación, que me dicen, ¿no? Hay trabajadores, ¿no? Que se han quedado más, ya culminó la jornada y se han quedado y están exigiendo, ¿no? El pago de esas horas en sobretiempo, entonces ellos alegan, ¿no? Pero la carga de la prueba es ya de los empleadores, ¿no? Decirles, ¿no? Por ejemplo, en este caso, trato directo, primero, ¿no? Una amonestación, sanción o en el reglamento interno establecer, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se quedan más de la jornada, tienen que, no sé, la sanción va a ser tanto, ¿no? Si no, ya he visto que han cursado memorandos, ¿no? Y esa es ya en última instancia, ¿no? Entonces, ahí la norma dice, no es la presunción legal, ¿no? De que si se han quedado en horas en sobretiempo ha sido por órdenes del empleador, pero ahí es el empleador quien tiene que agotar los medios, ¿no? En este caso, ¿no? Demostrarlo, ¿no? Que ha cursado memorandos, ¿no? En el ejemplo que les he puesto.
Perfecto, perfecto. Ujú. Cristina, otra consulta por acá que nos hacen dice, si la empresa se demoró en pagar unos días fuera de la fecha de plazo y el motivo es porque se quedó sin liquidez, ¿aplica multa? Bueno, como leo, ¿no? En este caso, hablamos, ¿no? El pago íntegro y oportuno, ¿no? Entonces, se ve casos acá, ¿no? Si es así, tendría, como dije al inicio, ¿no? Hablamos de la ley concursal acá, ¿no? Ya el orden de prelación de pago de sus trabajadores, ¿no? ¿Quiénes están en primer orden, ¿no? En la prelación, en el derecho concursal? Los trabajadores, ¿no? Se le tiene que pagar primeramente. Entonces, tienen que acreditarlo, porque si ha habido casos, ¿no? Que dicen, no, porque hemos estado en liquidez, no lo hemos pagado. Entramos a lo que es este Indecopi, no buscamos, ¿no? Procesos concursales y vemos que no es cierto. Entonces, tienen que demostrarlo, ¿no? Como le digo, acá el derecho este, si bien es cierto, ¿no? Se prima el principio de no primacía de la realidad, ¿no? Pero también no es solamente alegarlo, ¿no? Si es así, si están en liquidez, ¿no? Demostrarlo, ¿no? Y ver la manera, ¿no? Comprometerse para el pago, ¿no? De lo que es las remuneraciones, en este caso que estamos hablando, ¿no? De sus trabajadores. Perfecto. Voy a leer las últimas preguntas ya, por favor. La doctora también Sí, lo que está pasa, Richard, ayudando bastante. Permítame las últimas, doctora. sí, porque ya Por acá está. terminamos. Igual, si es que quedan dudas, ya hemos visto que tenemos este QR para hacer consultas y también desde Office estamos prestos a apoyarlos con los asesores laborales también que tenemos, ¿ok? Las últimas preguntas, dice, si un trabajador ingresa el 3, por ejemplo, de febrero o en un mes de 31 días, ¿cómo se realiza su pago? ¿En base a los días laborados o días que deja de trabajar? Bueno, me estás poniendo el caso que ingresa el 3 de enero, o sea, todo pago, o sea, yo al inicio también les expliqué, ¿no? Para hablar de un contrato de trabajo, ¿no? Tienen que haber los tres elementos indispensables, ¿no? Porque eso también, como le dije, ¿no? He tenido casos que trabajadores dicen, no me ha pagado, ¿no? ¿No? Y en ese caso nosotros revisamos y no hay un vínculo laboral porque no hay, por ejemplo, una subordinación. Entonces, en este caso, ¿no? Tiene que estar, ¿no? Debidamente acreditado, ¿no? Que ha cumplido, ¿no? Con la prestación personal de servicios, ¿no? Depende, ¿no? Si hablamos de un part-time, un full-time, tiene que decir, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por cuánto tiempo ha trabajado, ¿no? Me dijo 3 de enero y tiene que ser efectivamente, ¿no? Que haya brindado los servicios. Si no ha brindado los servicios, no hay una contraprestación, ¿no? Porque no ha cumplido, ¿no? La norma, ¿no? Bajo la cual se le ha contratado, ¿no? En este caso. Correcto, solamente complementándole ahí una de las preguntas que nos dice del 3 de enero, por ejemplo, siempre hay que revisar la naturaleza del contrato, si es un contrato con carácter mensual, jornalero, y desde ahí nace tu naturaleza. Si es mensual, así tenga 31, 28, 29 días, tú lo has contratado de manera mensual. En consecuencia, el pago sería por los días que te ha dejado de elaborar. Normalmente, cuando configuramos, por ejemplo, en un sistema, lo que decimos es todo trabajador tiene el mes ganado, pero ingrésale lo que menos pasa, que serían las suspensiones. En este caso, faltas, en un mes puede faltar 1, 2 días, 3 días, ya la casuística puede ser muy rara, que sean 4 o 5 días. Entonces, lo que se diría es, si el carácter es mensual, ingresó un 3, solamente resale los 2 días que no ingresó. De esa manera podrías ir evaluándolo, claramente depende del tipo de contrato que le hayas aplicado. ¿Ok? Claro, porque es lo que yo, o sea, no, yo no puedo dar ahorita una respuesta exacta porque como no me mencionan, no puede ser un comisionista también, ¿no? Correcto. Depende el caso también, ¿no? O sea, como te digo, Richard, o sea, acá damos una orientación general, ¿no? Ahora, si necesitan ya una respuesta exacta, tendríamos que ver el contrato, ¿no? ¿Qué tipo de contrato han celebrado, ¿no? Y para eso, como les indiqué, he dejado, ¿no? En el PPT, ¿no? Está el código QR, entonces ahí ya van a ver su caso en sí, ¿no? Ahorita es una capacitación, orientación general, nada más que estamos dando. Correcto, Cristina, te confirmo que se sigue proyectando el QR, así que tranquilamente las preguntas que hayan quedado pendientes con el QR que nos comparte Cristina podríamos estar viéndolo. Así que agradecerle a la doctora Cristina, a Salivá, directamente de la SUNAFIL, por habernos apoyado en este webinar que nos permite aprender cada día más. Por parte de Offices, les agradecemos que hayan podido participar
y estamos prestos a poder apoyarlos y consultas o dudas que puedan tener o requerimientos o alguna solución que busquen, prestos a poder atenderlos. Le doy pase a la doctora para que también se pueda despedir. Saliva, por favor, por ahí también. Sí, muchas gracias, Richard, por esta oportunidad, ¿no? Para poder llegar, ¿no? A los empleadores como trabajadores, porque hay dudas, ¿no? Se ven los casos. Entonces, esperamos que esta charla les haya sido de utilidad, ¿no? Y revisen, ¿no? Como les indicaba, ingresen a la página, ahí están las herramientas ante cualquier otra duda que tengan. Y a la parte empleadora también revisen la casilla, ¿no? Porque ahorita estamos en esa campaña, ¿no? De hostigamiento, utilización laboral no sexual y la implementación de lactarios, ¿no? Entonces, esperamos que esta charla les haya sido de utilidad. Por mi parte, ya he culminado, ¿no? Gracias a todos por su presentación, ¿no? Estar atentos a esta charla. Gracias, Cristina.